Amigos de gestión sostenible del agua. Una de las funciones como autoridad es la de sensibilizar a la población en el cuidado del agua, de ser más eficientes en su uso, de comprender de dónde viene el agua. Para ello utilizamos como medio una maqueta de un tamaño fuera de lo común, 6 metros de fondo por 4 metros de frente, presentada en una semana de festividad con una gran afluencia de público. La maqueta de la cuenca del río Casma la preparamos para ser presentada en la fiesta patronal de la Virgen de Casma, María Magdalena. La fiesta se realiza desde el 19 al 23 de julio. Esta fiesta es una de las más suntuosas, con la ejecución de kermés, bingos, peleas de gallos, bailes, castillos, entre otras muestras de festividad. Construimos la maqueta en la Plaza de Armas al costado izquierdo de la entrada al Palacio Municipal. Para definir con más claridad la conformación de la cuenca, así como la coloración que había que darle a la hora de los acabados, utilizamos esta imagen satelital, que es una composición de más de 30 imágenes bajadas de la página de la NASA, Landsat 7, correspondiente al año 2000. Empezamos los preparativos de la maqueta 10 días antes. Cercamos con esteras el lugar donde se construiría y utilizamos 2,5 volquetadas de tierra franco-arcillosa. Pusimos primero una capa de tierra de unos 20 centímetros aproximadamente. Esa primera capa fue apisonada con el fin de formar una capa compacta y poder plantar en él estacas. Rodeamos de tablas las dos caras laterales y el fondo de la maqueta para confinar mejor la tierra. Al fondo de la maqueta le dimos una mayor altura, unos 70 centímetros. En esta parte habría un mayor empuje de tierras. Para la guía de la maqueta imprimimos el dibujo de la cuenca y un plano de tamaño 1,20 m por 84 centímetros. Este dibujo fue cuadriculado con el fin de que ayude en el replanteo. El terreno también se cuadriculó para dibujar la cuenca con más facilidad. Para el replanteo en el terreno utilizamos equipo topográfico, ubicando adecuadamente las estacas que nos señale las alturas referenciales de la cuenca. En la vista se muestra el estacado realizado y cómo se forman las curvas de nivel. Esta lo hicimos con cable de luz, los que nos define el alto de los cerros y la conformación del terreno. Para el día 18 de julio teníamos conformado el relieve de la cuenca del río Casma para recibir los acabados finales. Para dar forma al Océano Pacífico, le dimos un empaste con cemento para de esa manera poder echar el agua y no escape a través de filtraciones. Con el fin de darle una mejor consistencia, cubrimos la maqueta con un baño de melaza. Esto le da mayor firmeza para poder pintar. Una vez endurecida la melaza, le dimos el acabado a base de ocre de diferentes colores. Para definir el río Casma utilizamos pintura esmalte de color azul pastel. En la maqueta identificamos todos los centros poblados, carretera panamericana, caminos de penetración, restos arqueológicos importantes, áreas de cultivo y lagunas importantes de la cuenca. Para el día 20 habíamos realizado los acabados de la maqueta que debía ser expuesta al día siguiente. Trabajamos la parte de iluminación y paneles de presentación. El día de exposición fue el día 21 de julio, que coincidió con el día central de la semana de la fiesta patronal. Dimos los toques finales a la maqueta para su presentación en horas de la noche. Con la colocación del letrero de la administración técnica para la presentación el día 21 a horas 6:20 de la noche, la maqueta estaba totalmente terminada con la debida iluminación y lista para su presentación. La presentación de la maqueta se realizó a personas invitadas para este fin, dirigentes, funcionarios, empresarios y público en general. Explicamos sobre la maqueta el concepto de cuenca, el ciclo hidrológico del agua,
los usuarios del agua en la cuenca, el cuidado que se tiene que dar al agua, el deterioro de la infraestructura de riego, el cuidado de los suelos, trabajos a realizar en la parte alta de la cuenca, los represamientos preincas, el potencial turístico y acciones a seguir. La explicación en la maqueta se complementó con una exposición preparada en PowerPoint, donde detallamos con imágenes de cada una de las comisiones regantes que integran la Junta de Usuarios, las potencialidades del valle, así como su riqueza turística. Especial énfasis se le dio a la parte alta de la cuenca, explicando la existencia de lagunas, algunas de ellas represadas por nuestros antepasados con una antigüedad de más de 2000 años, y que son un ejemplo del nivel de previsión que hay que retomar. En la parte alta de la cuenca simulamos una lluvia torrencial. Esta agua es, entre comillas, almacenada en lagunas represadas y son utilizadas en los meses de mayor estiaje, que normalmente es entre los meses de agosto y septiembre. El uso de estas lagunas benefician directamente a los usuarios de la parte alta de la cuenca e indirectamente a los usuarios de la parte media y baja de la cuenca, con la aparición de puquiales. En las lagunas representadas en la maqueta, internamente se colocaron mangueras que conectaban el fondo de las lagunas con la parte baja de la cuenca y se podía observar el agua brotando en los puquiales en las partes bajas. La explicación de la maqueta también se complementó con exposición de fotos, mostrando la riqueza de la cuenca del río Casma. Cubríamos de esa manera aspectos de la cuenca de forma física a través de la maqueta, apoyados en mecanismos audiovisuales a través de exposición con videos y fotos. La explicación seguía debido al interés del público en conocer el contenido de la maqueta. Y continuaba, y así fue hasta la 1 de la madrugada del día 22. Se explicó el contenido de la maqueta a aproximadamente 1200 personas, repitiendo la exposición una y otra vez. Verdaderamente fue un día de fiesta y de alegría. La expectativa por saber más de la cuenca continuaba incluso al día siguiente. En los colegios del CASMA se acercaban por grupos a la ATR, a la Administración Técnica del Distrito de Riego, con el fin de tener mayor información. La exposición de la maqueta continuó incluso toda la semana de fiestas patrias y esta se mantuvo aproximadamente por unos 2 meses más, cumpliendo su labor de sensibilizar a usuarios y escolares en temas del cuidado del agua.